Michel Temer informaba a los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Lo señala Wikileaks en su cuenta de Twitter. El nuevo ejecutivo brasileño ya ha entrado en funcionamiento oficialmente con 1/3 de involucrados en casos de corrupción. El presidente interino de Brasil fue informante de la inteligencia de Estados Unidos. Así lo destaca Wikileaks. La noticia se difundió al poco de asumir el cargo. Michel Temer ya ha designado su nuevo gabinete de ministros, nombramientos que no han estado exentos de polémica. La propia Dilma Rousseff lamenta que no haya mujeres en este ejecutivo. Nicolás Sánchez O'Donovan desde Brasilia. Según unas informaciones publicadas por Wikileaks, el actual presidente interino de Brasil, Michel Temer, habría sido informante de la inteligencia estadounidense, informante desde la embajada estadounidense aquí en Brasil para la inteligencia estadounidense. Concretamente se habla de 2 cables, el primero de ellos del 11 de enero de 2006, año electoral aquí en Brasil. En ese cable, mandado desde la ciudad brasileña de Sao Paulo con destino al Comando Sur de Estados Unidos, con base en Miami, Michel Temer analiza la gestión política del gobierno del entonces presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Escuchemos lo que se decía en ese primer cable. Temer criticaba la visión de Lula y su enfoque excesivo en programas de protección social que no promueven el crecimiento ni el desarrollo económico. Además, en ese cable también se ve como el entonces presidente del PMDB, actual presidente interino, Michel Temer, pues apoyaba medidas de fortalecimiento de la economía. También se mostraba positivo ante el fortalecimiento de instituciones como Mercosur. Después hay un segundo cable de unos meses después, el 21 de junio de ese mismo año, de 2006. En ese cable se muestra que Temer tuvo una segunda reunión, al menos, con oficiales de la embajada estadounidense aquí en Brasil. En esa reunión habría mostrado su malestar, ¿no?, por el poco protagonismo de sus ministros, de los ministros del PMDB en el gobierno de Lula da Silva. Además, también habría la posibilidad a que su partido llegara a alianzas y se hiciera con el poder. Lo escuchamos. Temer confiaba en que el Partido del Movimiento Democrático Brasileño se unirá para las elecciones a pesar de su actual división, ya sea en apoyo de su propio candidato o en alianza con otro partido. En 2002, la formación apoyó a Serra contra Lula. Estas informaciones, estas filtraciones publicadas por Wikileaks llegan poco después de que Michel Temer asumiera la presidencia. Ya ha habido varios escándalos, por ejemplo, que su gabinete de ministros no haya ni una sola mujer, tampoco haya ninguna diversidad racial en ese gabinete, algo que ha lamentado incluso la propia Dilma Rousseff. También se habla de que al menos 1/3 de los ministros de su interino gobierno ha salido sus nombres en los escándalos de corrupción recientes aquí en Brasil. Lo ponía muy claro el presidente en su discurso inaugural, el presidente interino. Sus primeras acciones iban a ir dedicadas a la economía, y así parece que ha sido, ¿no? El ministro de Finanzas, Enrique Meireles, ha hablado de ajustarse el cinturón, de estar todos unidos para volver a sacar a Brasil de la crisis, y volver a ponerlo en el primer panorama económico a nivel mundial. Por lo tanto, las primeras acciones del gobierno Temer estarán enfocadas a eso, aunque ha dicho el ministro de Finanzas que no tocarán programas sociales. Eso es algo que aquí teme un gran sector de la población. Por lo tanto, la economía está centrando esas primeras medidas del gobierno interino de Temer. Habrá que esperar aproximadamente un mes para que los diferentes ministros pongan esas medidas sobre la mesa y vean la luz pública, pero como decimos, la economía será el centro de las primeras acciones de Michel Temer como presidente interino de Brasil. Y el periodista Miguel do Rosario, uno de los primeros que escribió en Brasil sobre los lazos entre Michel Temer y la inteligencia norteamericana, destaca que la cooperación del actual presidente interino ayudó a Washington a construir una estrategia para apoyar a la oposición. Yo pienso que hay una orquestación internacional y que Michel Temer es un componente en Brasil de esta orquestación, una orquestación liderada por Estados Unidos para ganar el petróleo brasileño. En 2006 se comportaba como un traidor, hablando con el cónsul general de São Paulo sobre problemas políticos internos al gobierno.
E eu penso que essas informações foram importantes para Estados Unidos construírem uma estratégia política para ajudar a oposição de Brasil, ajudar os grupos políticos, econômicos que queriam cambiar as leis de petróleo de Brasil. E agora com o coup d'État, né, o golpe, agora com o golpe que eles han logrado asaltar o poder. En tan solo un día, Michel Temer fue mencionado más de 330.000 veces en Twitter, una cifra que supera en casi 10 las referencias a Dilma Rousseff. Para saber más sobre la persona que va a dirigir el rumbo de ese país durante los próximos 6 meses, vamos a hablar con nuestra compañera Yelena Milinchis, que ha recopilado toda la información. Hola, Yelena. Hola, María. La situación ahora mismo de Brasil es un auténtico ajedrez político con muchas piezas. Ese tablero, ¿en qué consiste? Bueno, yo empezaría con una biografía, digamos, corta de Dilma Rousseff, la presidenta que ha sido apartada de su cargo. Aquí lo que tenemos son las fotografías de Dilma Rousseff de joven. Bueno, esta es la foto cuando la detuvieron, porque ella, su nombre se relaciona con la lucha contra la dictadura en el país, que ha sido muy larga, muy dura, y bueno, ahí en la cárcel donde pasó 2 años, incluso la torturaron. Bueno, vamos ya con su enrollo, digamos, político. En el año 1972 ella sale de la cárcel y ya podemos decir sigue con su carrera política. Bueno, esta carrera política que, si tenemos en cuenta esta fecha, en 1964, ya dura más de medio siglo. Aquí los datos de su carrera, digamos, más reciente, del año 2002, donde se afilió al Partido de los Trabajadores, y la fecha más importante, diría yo, es la del 2010, cuando no solamente se hace la presidenta del país, sino también que se convierte en la primera mujer presidenta electa de Brasil. 50 años ya en política, son muchos años, mucha experiencia. Además, no olvidemos que Dilma Rousseff, pese a todo lo que está pasando ahora mismo, es un auténtico símbolo de lucha en todo Brasil. Bueno, de Dilma Rousseff pasamos a Temer. ¿Quién es Temer? Bueno, Temer también, político nacido en Brasil, aunque su familia es de Líbano, y también sabemos que tiene 75 años, que es abogado, y podemos decir que su carrera política empezó en el año 1981, cuando se afilió al Partido de Movimiento Democrático Brasileño, y también esta sería la fecha clave cuando fue el 1983, cuando fue elegido Procurador General de Estado de Sao Paulo. Bueno, esto ahora pasamos a la historia reciente también. 2011 asumió la vicepresidencia durante el mandato de Dilma Rousseff, o sea, se creó una coalición con la presidenta, y ya en el año 2015 se denotan tensiones entre Rousseff y Temer. Él se autodenominó, podemos decir, como dijo, vicepresidente decorativo. Decorativo. Sí. Bueno, es que hay que poner incidencia en este asunto, por si los espectadores no lo saben. Michel Temer y Dilma Rousseff eran socios políticos, y de repente, como un mes antes de todo este proceso que se ha llevado a cabo, pues él decide desligarse de esa coalición, y además ha sido uno de los propulsores de este juicio político. Sí, es lo que piensan muchos. El 29 de marzo del 2016 él sale de, bueno, el partido, su partido, abandona la coalición con Dilma Rousseff, y también otra vez llegamos a esta fecha, 12 de mayo de 2016, cuando se instituye temporalmente a Dilma Rousseff como presidente interino. Bueno, también creo que es interesante ver lo que piensan y lo que escriben en la prensa sobre Temer. En primer lugar, bueno, sí, aquí también tenemos un dato interesante. Él había dicho que el impeachment es indispensable, que generaría una crisis institucional, no tiene ninguna base jurídica ni política. Eso es algo que dijo él en el año 2015, o sea, un año antes de empezar todo esto, o sea, en marzo de 2015. Las hemerotecas son siempre sí. un buen recurso, ¿no?, para ver cómo va cambiando todo por la opinión y toda la situación política intereses en el país. Y ahora te digo, vamos a pasar a lo que escriben en la prensa. En primer lugar, dicen que
le gusta mucho a Wall Street, porque él tiene una política, un programa económico donde quiere dar mucha importancia a las empresas privadas, digamos, pero no le gusta a la mayoría de los brasileños. Y este es un hecho apoyado por cifras de diferentes encuestas, una bueno, que da datos que, por ejemplo, si ahora se organizan elecciones en Brasil, Temer no obtendría más de 2% de los votos de la población, que es, bueno, que no es suficiente ni para entrar en el Parlamento, vamos. Y también el 68% de la población cree que su gestión sería mala o incluso pésima, y un 60% pide la renuncia, bueno, de Temer. Bueno, sin duda es muy difícil luchar también contra un, entre comillas, entiéndeseme bien, animal político como Dilma Rousseff, 50 años ya de experiencia, y además pues unas últimas elecciones en las que ha ganado por 54 millones de votos, que ya son bastantes millones. Pero Temer no es el único que ha llegado al Ejecutivo. ¿Quién le está respaldando? Bueno, hay mucha polémica sobre el Parlamento de Temer. Aquí vamos a ver una fotografía y bueno, yo te voy a preguntar a ti si ves algo raro en esta foto. Este es el gabinete. Bueno, lo que puedo ver es que son todos hombres. Son todos hombres y son todos hombres blancos. Y esto para un país como Brasil, que es un país multicultural, multiétnico, es muy raro, es una situación muy rara. O sea, este tuit dice que, bueno, que los hombres blancos representan el 25% de la población y aparentemente son el 100% del gabinete de Temer. Pero esta no es la única crítica. Ahora podemos pasar a ciertas figuras que se encuentran en su gabinete. En primer lugar está el jefe de la diplomacia, José Serra, que en el año 2009 habría prometido a Chevron que en caso de ganar las presidenciales en 2010 cambiaría la legislación de explotación de yacimientos petrolíferos. Bueno, Chevron es una empresa que ha creado muchísimos problemas en América Latina. O sea, esta es solamente una de sus declaraciones, y también tenemos otra también bastante polémica desde el año 2013, cuando habría mediado en unas negociaciones que permitieron un reparto de contratos de ferrocarriles y metro en su país. Bueno, pues ya vemos entonces en estos años las primeras intenciones. Vamos a ver qué sucede con este Ejecutivo. Por delante tienen 180 días para coger el rumbo del país, mientras Dilma Rousseff se defiende en ese juicio político. Bueno, pues muchas gracias por estos detalles, Yelena. Vamos a dejar por ahora el tema de Brasil y vamos con otros asuntos.